Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Para la STP y posteriormente pasamos eso al Ministerio de Hacienda. El ente rector del Sistema Nacional de Inversión Pública es el Ministerio de Hacienda y se trabaja con la Dirección General de Inversión Pública. Entonces la Dirección General de Inversión Pública evalúa también esos proyectos, todo lo que es BAN, TIR, etcétera. Se evalúa eso y se le da un dictamen de viabilidad. Perdón, sí. La Dirección General está en el Ministerio de Hacienda. Está en el Ministerio de Hacienda, en la Subsecretaría de Economía. Entonces, con esos dos dictámenes de admisible y de viable, se le otorga el código SNIP, que es un poco, digamos, siempre hacemos la broma, es como el número de cédula, es un número que sigue al proyecto, que permite entonces, a pesar de todo el proceso de presupuesto y demás, permite tener un número de identificación que hace también, ayuda mucho al monitoreo y seguimiento de ese proyecto. Con ese código SNIP se autoriza entonces también la gestión de deuda, si hace falta, ¿verdad?, que hace a la Dirección de Política de Endeudamiento del Ministerio de Hacienda, y también se autoriza la generación de estructura presupuestaria. Entonces hay un proceso bastante ordenado, bien metodológico, con guías de formulación, que hace que los proyectos pasen por estos canales y obtengan finalmente el ansiado por todos los sectoriales, ¿verdad?, el ansiado código SNIP. ¿Eso cuánto más o menos lleva de tiempo, Adilio, o varía mucho vamos a decirle, el tamaño del proyecto del plan? Claro, sí, depende bastante de la complejidad, Prince, ¿verdad? En realidad hay digamos, plazos establecidos en la normativa, pero siempre se puede hacer una pausa por si falta alguna información, falta alguna nota o algo. Entonces, podríamos hablar en principio de 3 a 4 meses, yo te diría, dependiendo un poco, como decía, de la complejidad. Hay proyectos que llevan más tiempo que eso, por consultas que hay que hacer, paramos un poco los plazos, etcétera. Pero, bueno, es bastante heterogéneo, pero podríamos hablar de un plazo de 4 meses más o menos. Y cuando te referías, Adilio, a inversiones, básicamente, ¿qué áreas estamos abarcando ahí? Bueno, básicamente estamos hablando de todo lo que es infraestructura de transporte, de viales, aeroportuarias inclusive, ¿verdad? Puertos que sean públicos, sí, ¿verdad? Después tenemos la ley de puertos privados. También lo que es infraestructura social, hospitales, escuelas. Básicamente, como te decía, todo lo que implique activos, agua y saneamiento también. Entonces, depende mucho en la priorización de los sectores, depende del organismo sectorial. Entonces, transporte, agua y saneamiento, escuelas, salud, hospitales, conectividad, todo lo que es energía también, lo que hace las líneas de transmisión, por ejemplo, de la ANDE, todo eso pasa por el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y Adilio, por ejemplo, las instituciones tienen una especie, así, digamos, de plan maestro. Yo me imagino, el Ministerio de Pública de repente debe tener, bueno, esta ruta o este tramo sí, antes que este otro, por ejemplo. Me imagino, ante la amplia necesidad, habría muchísimas ganas de hacer mucho más, pero bueno, cuando hay que priorizar los recursos. Sí, así mismo, Alfredo. En el caso del MOPC son 2 planes en realidad, el Plan Maestro de Transporte, que fue actualizado hace como a fin de año pasado más o menos, y este año se lanzó también la actualización del Plan Nacional de Logística. Entonces, el de transporte está más asociado, digamos, a vías y a vías de comunicación, y el de logística ya es un mix, digamos, entre lo que hace a vías de comunicación, lo que hace a industria, lo que hace a puertos, lo que hace a zonas de desarrollo, etcétera, y la mirada que se tiene a futuro. Entonces, normalmente no es una institución un plan puede abarcar más de una institución, pero siempre hay un ente rector que tiene esa mirada de planificación, que en estos 2 casos que menciono son del Ministerio de Obras. Y en relación a Adilio con el Ministerio de Educación, o como hablábamos del Ministerio de Salud también. Sí, aunque, paréntesis, la pandemia creo que aceleró el Ministerio de Salud, ¿verdad? Asimismo, hubo cambios, obviamente, en el estilo de vida, ¿verdad? Un poco en lo que hace a salud. Si bien ahora no recuerdo que tengamos un plan para infraestructura, sí hay varios otros planes de políticas públicas asociados a salud, obviamente, pero lo que hizo la pandemia fue acelerar justamente esos temas de atención. Y en materia de educación aceleró un poco más la conectividad y lo que hace a TIC en relación al acceso a educación remota, principalmente. Claro, esos son desafíos coyunturales que uno tiene que ingresar en la agenda porque prácticamente te cambió radicalmente las necesidades. Para darles un ejemplo, de hecho que el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 inició su proceso de actualización en 2018.
pero con talleres, con temas obviamente presenciales, que era la usanza, ¿verdad?, en ese momento. Y al imponerse la pandemia y todas las restricciones asociadas, entonces tuvimos que actualizar la actualización del plan, así le digo yo, ¿verdad? Entonces se tuvo que pasar a medios digitales, llamadas virtuales, correo, WhatsApp, o lo que haga falta, de manera a seguir, hacer digamos, un cambio en cuanto a indicadores, objetivos, actualizar todo eso de vuelta. Y eso ocurrió para toda la realidad también. Entonces lo que tenemos fueron ajustes al Plan Nacional de Desarrollo, ya con una mirada más realista, porque nos pilló justo en el medio de esa actualización, y eso afecta también a un plan maestro, por ejemplo, que uno pueda tener, que tiene asociados montos y procesos, cronogramas, etcétera. Pero claro, al irrumpir la pandemia, uno tiene que ir priorizando todos estos otros sectores. ¿Y cómo manejan el tema del financiamiento, Adilio? O sea, se presenta una suerte de propuesta dependiendo de qué ministerio sea y ustedes ven la viabilidad, ¿o eso queda a cargo del Ministerio de Hacienda en materia de fuente de financiamiento? Bueno, en puridad decimos siempre que el Sistema Nacional de Inversión Pública evalúa proyectos de manera independiente a su financiamiento. O sea, en un mundo ideal uno tendría que tenemos dentro de lo que es el SNIP, lo que llamamos el banco de proyectos, que es más que nada una herramienta también informática, un repositorio de proyectos. Y en el mundo ideal ese banco de proyectos debería estar lleno, deberíamos tener, 500 proyectos súper bien elaborados y analizados, y al momento de contar con recursos, ir viendo según la priorización sectorial y nacional cuáles van a entrar en esa lista de implementación. En la realidad normalmente ya vienen proyectos asociados a fuentes de financiamiento, que es lo más realista, ¿verdad? Y ahí se cuenta con apoyo de multilaterales, bonos del Estado, etcétera. Entonces hay siempre una mezcla, hay una combinación de fuentes de financiamiento normalmente, o proyectos que ya vienen con apoyo de multilaterales o de fuentes que haya obtenido el sectorial. Entonces, estrictamente para la STP, la fuente de financiamiento no es un tema. Lo que revisamos son los temas de evaluación social, como bien comentábamos también antes con Alfredo, lo que hace a Ban Social, la TIR del proyecto, lo que hace a la mejor velocidad, menos accidentabilidad si son vías terrestres, ¿verdad? Y hacemos toda esa evaluación y luego pasa al Ministerio de Hacienda. Y ahí el Ministerio de Hacienda hace un poco esa revisión más fina ya de los flujos de caja de la institución y de lo que puede o no permitirse en materia de financiamiento en esa línea. Claro, como a veces yo le digo a algunos amigos, ¿verdad? Cuando uno quiere ver el rendimiento de algo, no sé, un auto, y da lo mismo en verdad si es con fondos propios o sacaste ese auto con una deuda. Claro. Por supuesto que después va a tener que analizar el gasto financiero, pero eso entra posteriormente, ¿verdad? Hablabas del banco de proyectos, pero también hay un mapa de inversiones, tengo entendido, Adilio. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que contiene este mapa de inversiones? Bueno, efectivamente, son dos herramientas diferentes, ¿verdad? El banco de proyectos es, como decía, el repositorio, es un poco la lista de dónde van a parar los proyectos ya evaluados, analizados, y de dónde se van tomando y de dónde se hace el seguimiento, tanto desde el punto de vista metodológico como informático. Y el mapa de inversiones, que es un instrumento que se había desarrollado en su momento con el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo lideró el Ministerio de Hacienda, lo que busca un poco es dar acceso también a la ciudadanía a información respecto a la ubicación, a los montos, al nivel de ejecución de los proyectos. Entonces, lo que se tiene es básicamente el mapa de Paraguay, la ubicación de los proyectos que están en el banco, asociados al banco, y permite también que los ciudadanos puedan acceder a eso, comentar sobre el estado de situación, o sea, acá no veo ningún puente, acá la ruta está a la mitad, etcétera. Es un instrumento súper interesante que está siempre impulsado por el Ministerio de Hacienda y sobre el cual también tengo que decir que vamos sumando otros programas, digamos, ¿verdad? Todo lo que hace hoy al Plan Nacional de Desarrollo y al sitio web Paraguay en Resultados, que también invito a la gente a buscar así, digamos, en el buscador y te lleva a eso, está basado sobre la plantilla y sobre la base de mapa inversiones, y tenemos ahí Paraguay en Resultados también con acceso al Plan Nacional de Desarrollo, lo que hace a su asignación presupuestaria, etcétera. Y mapa inversiones, como les decía, está pensado para que sea de acceso público, para que los ciudadanos puedan ir comentando un poco lo que ven o no ven dentro de inversión pública en Paraguay. Ahí veo como un esquema, Adilio, y no logro
leer. No era para que lo veas, de hecho. Estaba ahí, ¿verdad? Pero bueno, me llamó más la atención porque estoy viendo ahí como ciertos componentes que quizás sería interesante por si es sectores o... Sí, en realidad lo que ves es... hablando de inversión pública en Paraguay, siempre iniciamos hablando del Sistema Nacional de Inversión Pública, que repito, el ente rector es el Ministerio de Hacienda, y dentro de ese sistema nacional y cada vez más asociado a inversión pública están lo que le llamamos modalidades innovadoras de financiamiento. Dentro de esas modalidades están las alianzas público-privadas, desarrolladas a través de la Ley 5102. Entonces lo que ves acá es básicamente las 16 tipologías que permiten los proyectos de APP. Y te comento para que no te quedes con la duda. Sí, porque me llama de sobremanera Entonces tenemos hidrovías, aeropuertos, rutas y autopistas nacionales, rutas nacionales e internacionales, ferrovía, penitenciarías, telecomunicaciones, acueductos, agua y saneamiento, energía eléctrica, infraestructura vial metropolitana, infraestructura social, desarrollo urbano, producción de cemento, producción de bienes y servicios públicos, hidrocarburos, combustibles y lubricantes. Estos son los sectores que están, digamos, permitidos por la Ley 5102 de APP, pero que coinciden bastante bien también con los sectores que analizamos normalmente para inversión pública tradicional. Y Adilio, esta categoría de la sostenibilidad o sustentabilidad, en el sentido de, claro, se realiza una inversión pública y eso conlleva con el periodo del tiempo, digamos, un mantenimiento, por ejemplo. ¿Eso cómo lo ven ustedes de la...? Bueno, usualmente estaban disociados, digamos, había una infraestructura, había una construcción y posteriormente había iniciativas para mantenimiento. Y allí hay también varias modalidades interesantes, los contratos por niveles de servicio, que tienen a lo largo del tiempo tienen varios nombres, GEMANS, CREMA, que son contratos que se dan, como dice el nombre, a una empresa que se va catalogando por los niveles de servicio que presta y en función a eso es la retribución. Hoy por hoy lo que estamos tratando de hacer es que ya los proyectos de inversión pública, tomando como ejemplo el más usual que son proyectos viales, ya contengan también componentes asociados a ese mantenimiento. Entonces, lo que hacemos es tener un ciclo completo, no solo de la construcción de ese proyecto, sino también del mantenimiento a lo largo de N años a determinarse en cada proyecto. Y eso genera para ellos también un incentivo a hacer muy bien las cosas, porque cuanto menos pues tienen que gastar en mantenimiento. Claro, eso yo creo que es paradigmático de las APP, por ejemplo, donde uno contrata a través de una alianza público-privada el diseño, la construcción, la operación, el mantenimiento, hasta la posterior reversión al Estado. Entonces la combinación que hagan los ingenieros de qué material, qué tan durable, etcétera, está asociado a optimizar recursos, dado que ellos mismos van a manejar luego, como decía, la operación y mantenimiento de esa vía. Un poco eso también es lo que se hace hoy con inversión pública tradicional, tratando de tomar parte de ese mantenimiento dentro del proyecto mismo. Y, o sea, está funcionando Yo creo que las APP tienen muchas lecciones aprendidas como instrumento, ¿verdad?, internacional que se aplican a Paraguay, que sirven para mejorar la misma herramienta, y eso también permea, y eso también es un ejemplo internacional, las mejores prácticas de la APP van permeando a lo que hoy llamamos inversión pública tradicional. Y aparte de la APP hay otros instrumentos también que están disponibles, vamos a decir, para el financiamiento, que es con asociación del sector privado quizás, o así mismo, Prince. Bueno, por un lado, si hablamos de temas viales o de transporte en general, también tenemos la ley llave en mano, la 5074, que lo que permite es que el constructor, el empresario privado, traiga ya el financiamiento asociado a su oferta. Entonces se evalúa la parte técnica y la oferta financiera. Esa es una herramienta también muy útil a través de la cual se han desarrollado el corredor de Naranjal-San Cristóbal, la Bioceánica y alguna otra vía. La única restricción grande que pesa para la 5074 llave en mano es el tema fiscal, o sea, el espacio fiscal del que disponga, decimos siempre, el Ministerio de Hacienda, para que parezca que digamos, que ellos son los que son los malos de la película, ¿verdad? ¿Por qué? Porque impacta muy rápido. Lo que se hace son, en el esquema de tramos utilizables, se va impactando ya directamente eso al pago requerido. A diferencia de las APP que nos permiten hacer un financiamiento mucho más largo, donde financieramente, vamos a decir que las cuotas que se pagan pueden estar amortizadas de manera diferente, más bajas, a lo que hace una llave en mano.
Además de eso, tenemos también leyes especiales como la de la ANDE, que está vigente ahora por aproximadamente $300 millones, en la cual también se asocia al sector privado para el financiamiento de las obras. Y así en varios casos hay iniciativas normativas en las cuales cada vez va a ser más también el involucramiento del sector privado, no solo en los aspectos técnicos, sino en la parte financiera de los proyectos. Adilio, a veces la gente mezcla y preguntarte por eso. ¿Concesión y APP son lo mismo? Y en realidad no, Alfredo. O sea, si vemos en Paraguay, por ejemplo, Tapé-Poná, hoy lo que es la ruta 2, tiene una ley que es previa, una ley particular inclusive que es previa a la ley de concesiones. La ley de concesiones en Paraguay es la 1618. Y a esa ley, para ponerle un apellido, le decimos concesiones a cuenta y riesgo, que es básicamente eso. Es una operación o una construcción, operación de todo el ciclo del proyecto para la cual el Estado no requiere, aportar recursos monetarios. A diferencia de una APP, bueno, y también lo que decía, cuenta y riesgo, donde el riesgo entero es del sector privado que trabaja a partir de esa normativa. Y el Estado se encarga ahí de regular y estar monitoreando, ¿verdad? Así mismo. En el caso de la concesión de la Ruta 2, el Ministerio de Obras Públicas tiene una oficina que, si no recuerdo mal, depende de la Dirección de Proyectos Estratégicos, que hace el monitoreo de esa concesión en particular. También, lo que decía, a diferencia de las APP, donde hay un riesgo compartido, se hace una matriz de riesgos, se asignan riesgos, se negocian también los temas financieros, de qué deuda se va a hacer cargo el sector privado, qué tanto puede el proyecto ser autofinanciable con recursos que genere, y también los pagos, las contraprestaciones que tiene que hacer el Estado. Entonces, en términos tanto conceptuales como normativos, y obviamente en materia práctica, son dos normas o dos modalidades absolutamente diferentes. Adilio, ¿cuál es el mayor desafío que representa para Paraguay en materia de inversión pública? Y si bien hemos avanzado en lo que se denomina o reducido esa brecha de lo que se denomina déficit de infraestructura, tenemos todavía un largo trecho, y yo supongo que forma parte también del gran desafío, pero también cuando hablamos de financiamiento, que yo sé que no es tu área, pero imagino que también en la mesa suelen debatir con los actores, tanto el sector privado como mismo de los organismos que están involucrados, como el Ministerio de Hacienda y la STP, ¿verdad? Bueno, felizmente me toca hacerme el tonto por el tema de financiamiento Sí, hoy, ¿verdad? Así es. Yo soy funcionario del Ministerio de Hacienda, llevo varios años trabajando en inversión pública, pero sí, esta posición en ese sentido es bastante más cómoda, o sea, en ¿verdad? Hacienda vos estabas en el departamento de... Yo era jefe de alianzas público-privadas. Trabajé desde la ley misma, la creación del departamento, el nuevo decreto de APP, lo trabajamos allí en la oficina. Que entre paréntesis tengo entendido que es como más flexible o reduce algún tipo de pasos para hacerlo un poco más rápido, ágil. Un poco de las mejoras que hicimos entre el decreto 1350, que fue abrogado, y el actual, que es el 4183, redujimos las actuaciones de varias instituciones, entre esas la STP. Entonces, cuando yo me siento en el nuevo puesto, me encuentro bastante más libre de paso. También se mejoran ciertos conceptos, se hacen las definiciones que estaban faltando en el marco normativo anterior, se crea también una gobernanza diferente por una oficina liderada por ministros de Hacienda, de STP y del MOPC. También se permite se hace obligatoria en realidad la precalificación, que era algo que estaba, era una potestad antes, pero no era obligatorio. Hay que hacer ya una lista de interesados en las postulaciones a los proyectos de APP. Se hace obligatorio el diálogo competitivo, que es básicamente intercambiar con todas las rigurosidades del caso los pliegos, bases y condiciones, los borradores de contrato y temas técnicos de los proyectos, de manera que los proponentes del sector privado puedan proponer mejoras, puedan hacer sugerencias, etcétera, que son optativas para el sector público. Así que sí, hay una serie de mejoras en esa línea en el decreto nuevo. Lo que mencionabas antes, Prince, en relación al tema de financiamiento de proyectos, efectivamente hay una brecha que se estima en $36 mil millones más o menos de infraestructura, y hay varios ejercicios que dan cuenta más o menos del mismo monto. Sí. Infraestructura en general, estamos hablando de carreteras, de todos los sectores que hablamos, mencionó. así mismo. Entonces, por un lado están las priorizaciones que hacen los mismos organismos sectoriales, por otro lado están, los tipos de proyectos o la envergadura de los proyectos,
Sí, adelante. No, esa pregunta me parece muy importante para la audiencia. ¿Por qué, o sea, por qué es importante toda la brecha en infraestructura y estos cálculos, Adilio? Bueno, básicamente uno siempre tiene que tener un norte, ¿sí? Uno tiene que tener, saber qué es lo que falta para mejorar. Entonces, en este sentido, el cálculo que se hace tomando varios sectores, incluido el de vivienda y otros, es decir, bueno, ¿qué es lo que falta para cubrir los indicadores básicos que tenemos de cada sector? ¿Sí? Hay varios indicadores asociados mismo al Plan Nacional de Desarrollo y a partir de ahí se hacen los cálculos, entonces uno ya puede ir sabiendo por sector qué recursos requiere para avanzar con eso. Y eso sirve también como un norte, como decía, para desarrollar los proyectos. Entonces uno sabe que no se puede gastar todo el recurso en 2 o 3 proyectos. Entonces a lo mejor al hablar de una vía, en lugar de decir ampliación total o duplicación total, bueno, haremos carriles de traspaso, carriles de adelantamiento y tal, y guardamos recursos para otros temas. O también la distribución intersectorial. Como bien decía Alfredo hace rato, con la pandemia hubo de facto una redistribución de recursos y se empezó a potenciar más salud y ciertos aspectos de educación. Entonces de vuelta ahora a ver si es que con esa brecha identificada por sectores, cómo se pueden ir distribuyendo esos recursos, y le sirve también al sectorial de manera de ir proponiendo aquellos proyectos que generen el mayor aporte a la brecha no financiera, que es el medio, sino a la brecha efectivamente de indicadores de mejora para la ciudadanía. ¿Y por qué, Adilio, se habla mucho en economía esto, que justamente el gasto en inversión pública, en infraestructura, son multiplicadores que a la larga permiten el crecimiento económico? Bueno, ahí hay una discusión histórica de historia de las doctrinas que no vamos a terminar nunca si iniciamos, pero yo creo que es bueno ser pragmático y decir lo siguiente. Por un lado, al generar una obra de infraestructura de cualquier sector de los que estamos hablando, ya hay un circulante de recursos. Hay empresas que contratan gente, hay maquinarias, hay una cadena de desarrollo económico, de crecimiento y de flujo de dinero que se va dando en esa línea. Así también hay una plusvalía que se genera, por ejemplo, de los terrenos que están al lado de rutas nuevas o de rutas asfaltadas, de los negocios que se pueden generar en función a las vías. Todos sabemos que una vía de acceso a una ciudad, a un pueblo, cambia radicalmente la economía de ese lugar. Entonces, toda esa cadena de eventos que se van generando hacen que vaya a un efecto derrame, digamos, ¿verdad? Haya recursos que vienen tanto del sector público como hoy, como decíamos, del sector privado también, de manera que generen todo este crecimiento y este desarrollo a raíz tanto de la zona de influencia directa de los proyectos como también de una relación indirecta. Claro, y el hecho de tener eso, quizás aeropuertos, puertos, mejores rutas, te cambia la productividad, imagino, para el flete o para uno mismo, de repente que tiene que ir a trabajar a una reunión a Ciudad del Este, llegas, claro, no llegas con los nervios de punta. Exacto, ¿no? Y es, a ver, un poco los conceptos de ruta de todo tiempo, ¿sí? Hace que justamente la gente que tiene producciones, voy a hablar de producción agrícola o pecuaria, si tiene un camino de tierra y le viene una lluvia como esta que estamos teniendo el día de hoy, que es una bendición para muchos sectores, ¿verdad? Hace que se complique a veces el tránsito. Entonces tener un empedrado, tener un asfalto, cambia absolutamente el enfoque que uno le puede dar a la carga que va llevando, al peso por camiones, a la frecuencia, etcétera. Entonces tiene una salida al mercado mucho más rápida. Yo tengo muchas preguntas, Príncipe, pero una más puedo hacer. Adelante, porque tenemos que liberarlo. Adilio, estando, bueno, ya está hace tiempo con el tema de APP, hace 1 año y medio en la Secretaría tenía planificación. Si pudiéramos así rápidamente, estos sectores, ¿cómo vos ves, no sé si es opinión personal, opinión del Ministerio, en educación, los gastos que están haciendo en infraestructura, agua y saneamiento, rutas, hidrovía, etcétera? Un comentario así de este abanico de... Bueno, sí, yo creo que felizmente, iniciando por infraestructura social, hay ya muchos avances también en el Hospital del Sur y en otras infraestructuras, también mucho con el enfoque que da el Ministerio de Salud a las unidades de salud familiar. Entonces hay un desarrollo ya en esa línea que tiene que continuar. Si a lo mejor no son construcciones nuevas, es mejora en la infraestructura que hay hoy.
En temas de educación también trabajamos con el Fondo para la Excelencia. Hay ahora varias iniciativas también con multilaterales para ir mejorando lo que hace a infraestructura educativa, tanto edilicia como de conectividad también, que hoy es la regla en el mundo. Hablabas de hidrovía, también sí hay iniciativas privadas en esa línea de dragado de apertura y mantenimiento. Están también las conversaciones que se hacen con el gobierno americano para todos los estudios de lo que hace al comportamiento, digámosle así, del río Paraguay. Y también lo que hace a vías, ¿verdad? O sea, vías es algo que Paraguay va a seguir desarrollando, vías terrestres. Y también el aeropuerto mismo, o los aeropuertos, ¿verdad? Tanto Guaraní como Silvio Pettirossi, a través de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Entonces, para mí es muy difícil decir, voy a priorizar de lo que me salga del corazón, nomás los sectores y tal, pero sí lo importante es saber que están todos estos planes, que se sigue una especie de métrica para desarrollar los proyectos y que hay un orden a través del Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a las evaluaciones que hacemos y a los insumos y los requisitos que pedimos para aprobar proyectos. O sea, no, y te decía porque... El príncipe me mira mal. No, claro porque que no. justamente en esta coyuntura, ahí nosotros vemos, ¿verdad? El gran impacto de la pandemia, obviamente la deuda que ha crecido, eso tiene ya impactos importantes en los intereses, el déficit, por ejemplo, la caja fiscal, factores que achican lo que decía el margen, y muchas veces en esta convergencia de nuevo, ¿verdad? La preocupación de que se deje de lado la inversión pública en infraestructura, por todo lo que vos comentabas, esa brecha que hay. Creo que eso un poco de repente ahí... Sí, bueno, felizmente, como te decía, hay mucho involucramiento del sector privado. Lo que hace el Estado paraguayo es habilitar las normas que permiten ya también traer inversiones del sector privado mismo. Entonces eso amplía un poco la posibilidad. O sea, siempre que no sean proyectos que termine pagando de vuelta el Estado o que mismo tenga que pagar el Estado, pero a través de un financiamiento de largo plazo, eso va generando, voy a inventar seguramente un término, microespacios fiscales, de manera que el impacto que tienen hoy no es el total. O sea, yo no voy a pagar una ruta entera hoy o el año que viene, sino que lo voy a ir haciendo a lo largo de 15 años, 20 años, etcétera. Y eso genera una posibilidad de redistribuir recursos para los sectores más requeridos, ¿verdad? Adilio, la gente que quiera tener más información de lo que estamos hablando, del SNIP, de la intervención que hace la Secretaría Técnica de Planificación, ¿dónde puede entrar, dónde puede ingresar para tener más información? Bueno, por la Secretaría Técnica de Planificación es stp.govcorta.py, y para el Sistema Nacional de Inversión Pública es eso mismo, Sistema Nacional de Inversión Pública Paraguay, si no recuerdo mal es snip.govcorta.py, así que, y que pueden ingresar también a través de la STP igual, ¿verdad? Así también, como les decía, pueden entrar a través de la STP al Plan Nacional de Desarrollo y a lo que hace a Paraguay en resultados. Adilio, un gusto tenerte hoy. Muchísimas gracias, Prince, Alfredo, a los colegas que están tras bambalinas siempre trabajando. Un placer compartir con ustedes y la audiencia, por supuesto. Estuvimos con Adilio Selle, él es viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación, hablándonos sobre el plan de inversiones en Paraguay. Este capítulo lo pueden encontrar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube, exactamente, Economía 1000, y le invitamos a la gente que se suscriba y que siga compartiendo todos estos contenidos. Imagino, Adilio, que vos siempre en este horario nos escuchás. Siempre no, pero cada tanto, entonces. Yo siempre le comprometo. Bueno, ¿iba a mentir o no? Yo creo que a esta hora siempre estoy haciendo algún memo, Prince, pero sí en lo posible voy a tratar de escucharle siempre. Está el auricular, el que está el inalámbrico. Yo le digo de repente a Prince, tiene que tener a nosotros, yo hablo de los varones, pero vos estás trabajando, yo no puedo escuchar un podcast. Música puede ser, pero un podcast o contenido económico o todo eso, ¿entendés? Yo no puedo es tan hacer fácil. 2, 3 cosas a la vez, pero es la naturaleza de la mujer, ¿verdad, Monse? Bueno, yo estaba acá, mientras vos estabas hablando, ya estaba maquinando alguna pregunta y estaba leyendo Pero entre esas algo. 2, 3 cosas, Alfredo quería saber si va a estar también la invitación al siguiente cumpleaños de Benja. Por supuesto que sí. Bueno, ahora sí nos vamos. Josema, nos vamos. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.